Muy buenas tardes, grado séptimo. Bienvenido nuevamente a nuestras clases virtuales. Espero que sean estas de las últimas clases virtuales porque ya nos van a empezar a vacunar a los profes, o sea que lo más probable es que muy pronto volvamos, ¿no es cierto? Sé que les he dicho esto muchas veces, pero es mi deseo volver, darles las clases presencialmente, o sea que ahorita parece que el sueño se va a hacer realidad, ¿vale? En el día de hoy, en nuestro tema 6, vamos a trabajar los espacios rurales, ¿vale? Para empezar a hablar de los espacios rurales, primero les quiero contar que la geografía rural es una rama de la geografía que estudia, ¿no es cierto?, los espacios rurales. Y usted dirá, profe, pero entonces, ¿qué es un espacio rural? Un espacio rural son espacios que son poco construidos, ¿no es cierto?, que casi no tienen construcciones, que hay más naturaleza que construcciones, hay más natural, si es más natural, digámoslo así, menos construcciones, ¿no es cierto? Como por ejemplo el campo, ¿no es cierto? Entonces, la geografía rural es la rama de la geografía que estudia los espacios rurales, o sea, que estudia los espacios que son poco construidos, que son más naturales que construidos, repito, ¿vale? Esta geografía rural, o sea, esta rama de la geografía estudia algunos aspectos como, por ejemplo, cómo están organizados los espacios rurales, ¿no es cierto? Es decir, en qué lugar desarrollan sus actividades y cómo lo hacen, por ejemplo. No, pero es que en los espacios rurales son lugares o espacios que no son casi construidos, ¿no? Y casi siempre los lugares rurales, o sea, el campo, pues se dedica a actividades agropecuarias. Entonces, entonces, ¿qué hace la geografía rural? Dice, mire, ellos se dedican a la agricultura, pero lo hacen cerca a los ríos porque les conviene sacar el agua, por ejemplo. Entonces, eso lo estudia la geografía rural. O sea, qué actividades desarrollan y cómo las hacen. También estudia la composición del paisaje. ¿Cómo así? La geografía rural va al campo, va a lo rural y estudia cuáles son sus elementos bióticos, abióticos y antrópicos. Pues bióticos todo lo vida, ¿no? Abiótico lo que es parte de la naturaleza, como las rocas, por ejemplo, y lo antrópico, pues lo que ha hecho el hombre, pero recuerden que ahí es muy poco lo que ha hecho el hombre porque en realidad hay más naturaleza que modificaciones del hombre, ¿no? La geografía rural también estudia el uso de los suelos, cómo se usan los suelos, para qué se usan los suelos, no hay para agricultura, para ganadería, cómo los usan, cómo los hidratan, qué le echan a la tierra, por ejemplo. Y por último, ¿no es cierto? La geografía rural estudia también algunos elementos del campo, de lo rural, como por ejemplo las vías que tienen, si las tienen buenas, pavimentadas o no son pavimentadas, la tecnología que utilizan en las actividades agropecuarias, por ejemplo, ¿no es cierto? Y también su papel en el mercado. Entonces recuerden que, y aquí me adelanto un poquito de la clase, pues de lo rural es que se sacan las materias primas para hacer las cosas en las fábricas, ¿no? De lo rural se saca el alimento que se comen en las ciudades. Entonces, ¿cómo es esa relación con el mercado? Es decir, ¿qué tanto ese espacio, ese campo, eso rural, ¿no es cierto? Pues beneficia o qué relación tiene en el mercado que sea en las ciudades. Por ejemplo, yo sé que de La Paz, Tambo, por ejemplo, sacan café. Entonces, su relación con el mercado es que allá saca café que luego se vende en Popayán, en Cali, en Bogotá, en otras partes. ¿No es cierto? También se saca, por ejemplo, aguacate. Entonces, esa es la relación en el mercado. ¿Vale? Continuamos. Aquí pueden ver una foto de un espacio rural. Obviamente ustedes lo ven todos los días porque yo trabajo y ustedes viven en un espacio rural, gracias a Dios, ¿no? Tenemos más naturaleza que construcción, respiramos aire puro, evitamos un mundo de contaminación que hay en las ciudades. Es una foto muy común, podemos ver que hay más naturaleza que construcciones, ¿no? Entonces, es un espacio rural. ¿Cuáles son las características de los espacios rurales? O sea, estas aquí, ustedes las saben de sobra, porque usted analiza el espacio donde vive, muchachos, pues ustedes van a saber, ¿no? Pero yo les nombro algunas. En los espacios rurales, o sea, en el campo, ¿no es cierto? Pues llamarlo de otra forma, encontramos baja densidad de población y de construcciones. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay mucha población, la población no es tan alta como en las ciudades y las construcciones que se hacen pues tampoco son tan extensas y tan grandes y tanta cantidad como en las ciudades, ¿no es cierto? Entonces es baja densidad de población y de construcciones. Segundo, siempre hay una relación constante con los espacios urbanos. ¿Por qué? Porque recuerden que del campo se sacan todas las materias primas, todos los recursos naturales que utilizan en las ciudades para las fábricas, las industrias. Del campo se saca toda la comida que luego se la comen en las ciudades, ¿no es cierto? Pero de igual forma, ¿no es cierto? Los de la gente del campo tienen que ir a las ciudades a abastecerse de algunas cosas como tecnología, como herramientas que no se encuentran, ¿no es cierto? Entonces es una relación constante con las ciudades, no el campo y la ciudad. Tercero, en los espacios rurales casi siempre se desarrollan todas las actividades agropecuarias
y de explotación de la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque como hay mucha naturaleza y poca construcción, pues se puede desarrollar actividades agropecuarias, el trabajo con plantas y animales, pero también digámoslo así, un terreno fácil para poder explotar la naturaleza y sacar recursos naturales. Y pues finalmente, ¿no es cierto?, con el correr de los años, lastimosamente, los espacios rurales han perdido como su protagonismo, digámoslo así, en la conservación de la naturaleza, del medio ambiente, y se han desarrollado nuevos procesos de los espacios urbanos. O sea, hoy en día ya los espacios rurales se están volviendo como las ciudades, se contamina, se hacen construcciones, digámoslo así, que dañan el medio ambiente, la modifican, crean construcciones, dañan la naturaleza, matan animales, matan plantas para poder, digámoslo así, volver sitios turísticos. ¿No es cierto? Muchas veces está contaminando lo rural, el campo, porque están colocando fábricas en esos espacios industriales y agroindustriales, ¿no? Entonces, pues lo agroindustrial son industrias que tienen que ver con el agro, entonces producción, por ejemplo, de alimentos, de conservantes, de insecticidas, de fungicidas, por ejemplo. Entonces las hacen en el campo y dañan lo bonito del campo, que es lo poco construido, ¿no? Continúo. Morfología de los espacios rurales. ¿Qué es morfología? ¿No es cierto? Morfología de un espacio es como cuando yo voy a hablar de cómo se modifica, cómo está organizado el espacio y las actividades que digámoslo así, se desarrollan en ese espacio, ¿vale? Entonces, los espacios rurales tienen, digámoslo así, tres características morfológicas, ¿no es cierto? Recuerden que la morfología es del espacio, ¿no? Y las actividades que se desarrollan en ese espacio, en este caso es de los espacios rurales. Entonces, ¿cómo es la morfología? ¿Cómo se organiza? ¿Y qué se hace ahí? Pues ya sabemos que la población es escasa, dispersa y concentrada. Entonces, hay lugares donde casi siempre en los espacios rurales la población es escasa. ¿Qué quiere decir escasa? Que hay muy poca población, ¿no es cierto? Pero también en los espacios rurales se ve que la población es dispersa, o sea, hay una casita aquí y otra queda bien lejos, ¿no es cierto? O hay aquí varias casitas, pero las que siguen están muy lejos, están en una montaña, están en otras partes. Y concentradas muchas veces en los espacios rurales también hay lugares, ¿cierto? Veredas, ¿cierto? Que toda la gente se concentra en un solo punto, en el centro, y alrededor desarrollan las actividades agropecuarias, ¿no es cierto? El segundo, digámoslo así, la segunda característica morfológica de los espacios rurales es la forma de las parcelas. ¿Qué es una parcela, muchachos? Recuerden que las parcelas es como decir las fincas. Haga de cuenta, una parcela es una finca. Ustedes escuchan todos los días parcelas, ¿no? ¿No es cierto? En los espacios rurales, o sea, en el campo, encontramos parcelas centradas, parcelas alargadas, parcelas concentradas y parcelas dispersas, ¿no? Ustedes las vamos a ver, que es como lo mismo que la población, ¿no? Pues si la población es escasa, dispersa y concentrada, lo mismo van a ser las parcelas, porque en las parcelas viven las personas y desarrollan sus actividades agropecuarias, ¿no? Entonces encontramos parcelas centradas, parcelas alargadas y parcelas centradas. Las centradas es las que están en un solo centro, ¿no? Dispersas es que una parcela está aquí, la otra finca está más arriba, la otra lejos, así, ¿no es cierto? Concentradas, pues casi que lo mismo que en centradas, ¿no? Sino que las centradas pues están en el centro del pueblo, de la vereda, mientras que las concentradas están todas unidas, pero pueden estar a las afueras, digámoslo así, ¿vale? Recuerden, muchachos, que las parcelas pueden ser, según su tamaño, de dos formas, o minifundios o latifundios. Minifundios son aquellas parcelas que su tamaño es de 5 hectáreas o menor, se le dice minifundio. Cuando una parcelita en una finca mide hasta 5 hectáreas o menos de 5 hectáreas, dice que es un minifundio. Y latifundio es cuando la parcela, la finca, excede o son grandes extensiones que exceden las 5 hectáreas. Ahí se le dice que ya son latifundios, ¿no? Minifundios menos de 5 hectáreas, latifundios más de 5 hectáreas. Entonces esa es la morfología que encontramos en los espacios rurales. Así es el espacio, ¿no? Y esas son las actividades que se desarrollan en los espacios rurales, que es lo que estudia la morfología. Luego encontramos la infraestructura. Pues muchachos, ¿cómo es la infraestructura? Pues recuerden que
Las vías son despavimentadas, son feas, dependen mucho del clima en los espacios rurales, ¿no es cierto? Muy pocas son pavimentadas, sobre todo en Colombia pues no se ve eso. Dependen también de algunos fenómenos climáticos, dependen también de algunos desastres, de derrumbes, de deslizamientos, entonces de eso dependen las vías. Las casas, pues ya sabemos que las casas, digámoslo así, pues no son construidas en su mayoría con ladrillo y cemento, con todas las técnicas de construcción, no. Su mayoría son casas sencillas, de tabla, de bareque, ¿no es cierto? Cómodas para poder desarrollar las actividades agropecuarias sin lujos, solamente con lo necesario. Continuamos. Aquí podemos ver una imagen de cómo cómo se organiza la población, ¿no es cierto?, en los espacios rurales. Miren, aquí vemos la población dispersa que está por un lado y por el otro, así más alejadita. Aquí está la concentrada, está en un solo núcleo. Las alargadas, ¿cierto? Estas parcelas que son alargadas y vemos las parcelas que son centradas. Aquí algunos ejemplos de lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. ¿Cómo se desarrolla la agricultura? Pues estamos hablando de los espacios rurales y obviamente, pues muchachos, pues lo que se desarrolla en los espacios rurales es la agricultura, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrolla la agricultura? Pues de dos formas. Existe el sistema agrario tradicional o la agricultura tradicional y existe el sistema agrario comercial o la agricultura comercial. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Pues el sistema agrario tradicional es aquel sistema agrario en donde las personas siembran varios productos. Cuando la gente siembra varios productos, se llaman cultivos de pan coger, o sea, muchos productos. En su mayoría esos productos se los consume la misma persona que los siembra y los cosecha, se los regala a los vecinos o se los vende a los vecinos, ¿no es cierto? Muchos cultivos son como para satisfacer las necesidades de su finca, de su familia y de las personas de la comunidad. O sea, aquí no hay interés, digámoslo así, ni de venderle a otros países, ni vender casi que a otras ciudades, otros pueblos, veredas, sino que aquí es como más para el consumo local. En cambio, en el sistema agrario comercial, como su nombre lo indica, este sí se dedica exclusivamente a conseguir dinero, a exportar a otras ciudades, exportar a otros países, ¿no es cierto? Y en el sistema agrario comercial, aquí sí se siembra un solo producto que se le llama monocultivo. Por ejemplo, el café, la caña de azúcar, por ejemplo, es un solo producto que se busca es exportarlo, venderlo a otros países o venderlo a otras ciudades, ¿no es cierto?, para obtener dinero. Aquí no son muchos productos como en el sistema agrario tradicional, que son cultivos de pan coger porque son muchos productos. Acá es uno solo en el comercial, se le llama monocultivo y es para ganar dinero, ¿vale? Entonces esa es la diferencia. Finalmente, en el mundo encontramos algunos paisajes agrarios, ¿no? O sea, que son de lo que estamos hablando. En el mundo encontramos, por ejemplo, el maíz, ¿no es cierto? Encontramos el café, la caña de azúcar, el trigo, el algodón, el arroz y el banano. Acuérdense que le llama paisaje algo que es llamativo, ¿no? Paisaje es llamativo porque se ven en el planeta grandes extensiones de cultivo de lo que acaba de nombrar. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto?, el maíz es uno de los productos más cultivados después del trigo, imagínense. Lo producen, digámoslo así, en mayor cantidad países como Estados Unidos, China, Brasil, Francia, México, Argentina, entre otros. Recuerden que Colombia también, ¿no?, y América Latina, en su mayoría, desde nuestros ancestros, también utilizamos mucho el maíz. Los países que más compran maíz es España, Egipto, Inglaterra y Holanda. El café, pues, Dios mío, pues café, ustedes lo siembran, casi que lo cosechan, ¿no es cierto? Siempre, todos los años. Entonces, pues ya sabemos que el café en su mayoría proviene o se produce, se cosecha y se siembra y se cosecha pues de América Latina, ¿no? Especialmente Brasil, Colombia y México. Ahorita nos está ganando Brasil, pero antes éramos nosotros el mayor productor. Luego encontramos la caña de azúcar, que en su mayoría pues se siembra en Asia, en África y también en América Latina. Nosotros aquí yendo para Cali pues encontramos muchísimas cañas de azúcar, ¿no?, y muchísimos ingenios. ¿En dónde se concentra más la producción de caña de azúcar? Pues en Brasil, en China, en la India y en Cuba. Aunque también en otros países europeos, también en Estados Unidos, en Japón, en Brasil también, pero pues digámoslo así que los que acabo de nombrar son los que más se destacan.
El trigo, básicamente o principalmente, se produce, se siembra, se cosecha en Asia, en Europa y en América, ¿no es cierto? La mayor producción pues viene de Asia, es donde más se produce. Luego llega Europa y después pues ya América con un menor porcentaje. El algodón, ¿no es cierto? Recuerden que el algodón se utiliza como materia prima para poder realizar los textiles, ¿no? La ropa, sobre todo la ropa está hecha pues casi toda de algodón. Principalmente se siembra y se cosecha o se produce en América, en Asia y en África, ¿no es cierto? Sobre todo pues China, India, Pakistán, que ustedes saben que China es donde más se produce ropa prácticamente ahora que en el mundo, ¿no? Aunque acá en la América Latina pues también se siembra o son productores Brasil y Argentina, ¿vale? El arroz, uy, qué rico, recuerden que nosotros no podemos vivir sin arroz. El arroz principalmente se produce pues un cultivo tradicional de Asia, ¿no? Si acá nosotros comamos demasiado arroz, pues el arroz es principal, es un cultivo principal de Asia, ¿no es cierto? Entonces pues sobre todo por ejemplo en China, Vietnam, Filipinas, en la India se produce mucho arroz. Estados Unidos también produce mucho arroz. Y finalmente encontramos el banano. El banano, pues ustedes saben que se da en las zonas intertropicales, o sea, casi en la zona de la barriga del planeta, ¿no? Entonces ahí tiene que haber un ambiente húmedo, que haya mucha agua, mucha luz. En eso se da el banano. Principalmente se da en Centroamérica, en Sudamérica, o sea, en los países de nosotros también, en el Caribe y en el África. Los que más comen banano, pues digamos así que más nos compran banano es Europa y Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque allá es difícil poderlo sembrar y cosechar. Hasta ahí terminamos nuestra clase, muchachos. Sigue la actividad, igual esta actividad la encuentran en el blog. Espero que les haya gustado la clase. ¿En qué consiste la actividad? Primero, pues usted me va a explicar cuáles son los aspectos que estudia la geografía rural. Los explica. No es nombrar, es explicar. Segundo, explique las características de los espacios rurales. Tercero, cuáles son las características morfológicas de los espacios rurales. Los explica. Cuarto, en qué consiste el sistema agrario tradicional. Quinto, en qué consiste el sistema agrario comercial. Sexto, qué es un monocultivo. Séptimo, qué es un cultivo de pan coger. Muchas gracias, espero verlos pronto.